Recuerdo esa etapa de mi vida con claridad, porque todo lo demás era estable. Ya era adulto, tenía una rutina fija y conocía bien el lugar donde vivía. Trabajaba durante el día y regresaba caminando por las tardes, siempre por el mismo trayecto. No era un camino improvisado ni peligroso. Era un sendero de tierra firme que corría paralelo a un canal de riego. A un lado había parcelas abiertas y al otro, una franja de vegetación baja, con árboles delgados y carrizos que crecían cerca del agua. Ese camino lo había recorrido durante años, sabía dónde el suelo se hundía un poco por la humedad, donde el canal hacía una curva y en qué parte el sendero se volvía más estrecho. Conocía los sonidos normales del lugar, el agua corriendo, los insectos y el viento moviendo las hojas. Nunca había pasado nada fuera de lo común ahí, por eso esa noche caminaba tranquilo, sin prisa y sin estar alerta a nada. El cielo estaba oscuro y sin luna visible, la iluminación venía solo de algunas luces lejanas, de las casas dispersas, el canal seguía su curso con el mismo ruido constante de siempre, y yo avanzaba con paso regular, pensando únicamente en llegar. Fue entonces cuando escuché el llanto. Era un llanto de mujer, no fue un sonido repentino ni un grito, era un llanto sostenido, fuerte y continuo. Me detuve casi de inmediato, no por miedo, sino porque el sonido no encajaba con el lugar ni con la hora. Pensé que podía tratarse de una mujer del área, alguien que hubiera tenido un problema o que necesitara ayuda. Me quedé quieto, escuchando con atención, pero el llanto no se cortaba y no se escuchaban palabras ni gritos, solo ese sonido prolongado. Lo primero que noté fue que no parecía moverse. En un espacio abierto, una voz cambia de intensidad cuando alguien camina o se desplaza, pero ese llanto no hacía eso, permanecía fijo. Di unos pasos más y volví a detenerme, el volumen seguía siendo exactamente el mismo. No aumentaba ni disminuía, y tampoco se alejaba. Eso me llamó la atención, así que esperé unos segundos más, el canal seguía sonando igual, los insectos seguían ahí, pero el llanto parecía no mezclarse con nada. Avancé despacio, siguiendo el sonido, conforme me acercaba al canal, la vegetación se hacía más espesa, los carrizos se movían con el viento, rozándose entre sí. Ese movimiento producía un sonido leve, pero el llanto no reaccionaba a eso, no se interrumpía y no se distorsionaba. En ese momento empecé a sentir que algo no estaba bien. No fue miedo todavía, sino una sensación clara de que el sonido no se comportaba como una voz normal. Aún así, seguí avanzando, pensé que quizá al acercarme vería a alguien sentada o recargada junto al agua. Y cuando estuve lo suficientemente cerca, la vi. A pocos metros del canal, casi en la orilla, había una figura femenina detenida. Estaba de espaldas, completamente inmóvil, su cuerpo estaba recto, sin apoyarse en nada, llevaba una prenda clara que resaltaba en la oscuridad. El cabello le caía largo por la espalda, cubriéndole parte de los hombros, y a pesar del viento que movía la vegetación, su cabello no se movía. El llanto salía directamente de ella, no había pausas, no había cambios en el tono, era un sonido constante, como si no necesitara respirar para continuar. Me quedé parado observándola, no hacía ningún movimiento, no caminaba, no se inclinaba, y no buscaba equilibrio, simplemente estaba ahí, junto al agua. Por un momento pensé en hablarle, preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo me lo impidió. No fue una decisión consciente, pues mi cuerpo no reaccionó como suele hacerlo cuando uno ve a alguien en problemas. Di un paso más, intentando distinguir mejor su silueta. En ese momento noté que no se reflejaba en el agua del canal como debería, el brillo del agua mostraba las plantas y el borde del camino, pero la figura no aparecía ahí con claridad. Pero el llanto seguía igual, sin cambios.
Me detuve otra vez, y el silencio alrededor era normal, pero ese sonido parecía ajeno al entorno, no se mezclaba con nada, era como si estuviera separado del resto del lugar. Entonces, sin girar el cuerpo, la figura comenzó a levantar lentamente la cabeza. El movimiento fue lento, deliberado, como si supiera que yo estaba ahí. Cuando la figura terminó de levantar la cabeza, la vi de frente. No fue una revelación gradual ni confusa, su rostro quedó expuesto por completo y lo entendí en ese instante. Donde deberían estar los ojos, había solo cavidades oscuras, profundas, sin brillo alguno, eran huecos fijos, abiertos, como si la cara estuviera vacía por dentro. La piel no tenía la textura de una persona viva, estaba rígida, tensa, pegada directamente al hueso. No se movía con el gesto ni con el sonido, y tenía la forma clara de un cráneo cubierto por una capa delgada de piel reseca, la nariz estaba hundida, apenas marcada. No había mejillas, todo estaba retraído, sin volumen. La boca estaba abierta más de lo normal, forzada en una abertura que no parecía natural. Desde ahí salía el llanto, no se escuchaba desde el pecho ni desde la garganta, salía directamente de esa boca abierta, como si el sonido no necesitara pasar por ningún otro lugar. Alcancé a ver los dientes, eran largos, disparejos y demasiado visibles. No estaban alineados como los de una persona, algunos sobresalían más que otros. Eran opacos, con una forma que no correspondía a una dentadura humana, y permanecían expuestos todo el tiempo, incluso cuando el llanto subía de intensidad. Un velo oscuro cubría parte de la cabeza, no era transparente ni ligero. Caía pesado, pegado al contorno del cráneo, ocultando solo una franja del rostro, pero dejando ver lo suficiente para entender lo que estaba mirando. El velo no se movía con el viento, igual que el cabello. El llanto continuaba sin pausas, no había respiraciones entre un sonido y otro, era un flujo constante que parecía no terminar nunca, y en ese momento comprendí que no estaba frente a una persona viva. No fue una conclusión pensada ni razonada, fue una certeza inmediata y absoluta. La figura se inclinó hacia adelante, no dio un paso, y no movió los pies. El cuerpo simplemente se proyectó hacia mí, como si el suelo no tuviera importancia para ella. Ese movimiento no correspondía a una forma humana de avanzar, no había balanceo ni ajuste del cuerpo, solo un acercamiento directo. Retrocedí por reflejo, y sentí que el pie se me fue hacia atrás y perdí el equilibrio por un instante. Logré sostenerme, pero el terreno irregular me obligó a moverme torpemente. El llanto aumentó de volumen, ya no parecía venir desde un punto fijo, se sentía encima de mí, alrededor de mi cabeza. La figura avanzó otra vez sin caminar, la distancia entre nosotros se redujo en segundos, y pude ver con más detalle la superficie del rostro, no había expresión humana, y no había músculos reaccionando al sonido. Todo permanecía rígido, inmóvil, excepto la apertura exagerada de la boca. El llanto era más fuerte ahora, no tenía cambios de tono, no expresaba tristeza ni dolor como lo hace un llanto humano, era un sonido prolongado, forzado, que parecía existir solo para llenar el espacio. Intenté retroceder de nuevo, pero el suelo cedió un poco bajo mi peso y tuve que apoyar una mano para no caer. En ese momento sentí el frío del agua cerca, el canal estaba a un costado, y el borde era bajo y resbaloso. La figura volvió a inclinarse hacia mí, el velo oscuro se desplazó apenas, dejando ver más del cráneo, las cavidades donde deberían estar los ojos seguían apuntando directamente hacia mí. No había movimiento alguno que indicara que me estuviera siguiendo con la mirada. Aún así, su atención estaba claramente fija en mí. El llanto llenaba todo alrededor,
y no escuchaba el canal ni el viento ni los insectos, solo ese sonido, cada vez más cercano. Logré incorporarme y dar un paso atrás. Mis piernas respondían con lentitud y el cuerpo no me reaccionaba con rapidez. Sentía el peso del aire en el pecho y una presión constante en la cabeza, y la verdad no podía apartar la vista del rostro. La figura avanzó una vez más, no había duda de que se estaba acercando, pues la distancia ya era mínima, y podía distinguir los bordes irregulares de los dientes, la forma hundida de la nariz y la piel tensa sobre el hueso. En ese punto entendí que no había nada que identificar ni confirmar, no había explicación posible dentro de lo normal. El lugar que conocía de memoria ya no era el mismo, lo que tenía frente a mí no pertenecía a ese camino ni a ningún otro. Di un paso más hacia atrás y el pie volvió a resbalar, pero esta vez no intenté sostenerme, giré el cuerpo con dificultad, sin dejar de escuchar el llanto detrás de mí. Y en ese momento tomé la decisión de correr. Corrí en cuanto giré el cuerpo, no fue una carrera limpia ni rápida, pues el terreno estaba irregular y húmedo por la cercanía del canal, y cada paso requería cuidado para no resbalar. Las plantas me golpeaban las piernas y los brazos, y el aire entraba con dificultad. El cuerpo no me respondía como cuando uno corre por cansancio, me respondía lento y pesado. El llanto seguía detrás de mí, no necesitaba voltear para saberlo, pues el sonido venía justo a mi espalda, con la misma fuerza, sin perder intensidad. No se escuchaban pasos ni roce contra el suelo, solo ese llanto continuo, como si avanzara sin tocar nada. El canal quedó a un costado, el borde era bajo y el suelo cedía, tuve que abrirme un poco hacia el sendero para no caer al agua. Tropecé con una raíz y casi caigo, apoyé la mano y seguí avanzando, las piernas me temblaban, pero seguí. El llanto no se alejaba, tampoco se acercaba más, solo se mantenía a la misma distancia, constante, pegado a mí. El camino se estrechó, ahí el suelo era más duro, pero había piedras sueltas. Bajé la velocidad sin querer, pues cada paso era un riesgo, y aunque el cuerpo me pedía detenerse, no lo hice. El sonido llenaba todo el lugar, era algo difícil de explicar, pero el miedo me recorría el cuerpo completo, y no escuchaba mi respiración ni mis pasos, solo ese llanto. Pero de pronto, el sonido se cortó. No fue un desvanecimiento gradual, se cortó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta. El silencio que quedó fue pesado. Seguí corriendo unos metros más sin detenerme, esperando que el sonido regresara, pero no regresó. El canal volvió a escucharse, el viento volvió a mover las plantas, ya todo parecía normal, pero el cuerpo no se calmó. Llegué a la primera construcción del camino, era una bodega pequeña de lámina que se usaba para guardar herramientas, empujé la puerta con fuerza y entré, cerré desde dentro y me apoyé contra la pared. El espacio era reducido, y el olor a tierra y metal estaba concentrado, entonces me quedé ahí de pie varios segundos sin moverme. Las manos me temblaban, el temblor era visible y constante, en eso sentí náuseas y tuve que inclinar el cuerpo hacia adelante para no vomitar, la cabeza empezó a dolerme con una presión fuerte, justo detrás de los ojos. Me senté en el suelo con dificultad, el cuerpo seguía reaccionando como si el peligro continuara. Me quedé ahí hasta que el temblor bajó un poco, no volví a escuchar nada afuera, el silencio se mantuvo. Cuando salí, ya no regresé por el canal, tomé un camino más largo, con luces y casas cercanas. Llegué a mi casa y me encerré, y esa noche no dormí, pues el dolor de cabeza no se quitó, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen del rostro regresaba completa, sin cambios.
A la mañana siguiente me levanté con el cuerpo cansado, como si hubiera pasado la noche corriendo, el estómago seguía revuelto. Salí más tarde de lo habitual y busqué a personas del lugar, no conté todo, pero les pregunté de forma directa por ese tramo del canal. Una de las personas me dijo que ahí no se camina de noche, no me lo explicó de inmediato, solo lo dijo así. Cuando pregunté por qué, mencionó a La Llorona, lo hizo sin levantar la voz, sin exagerar. Me dijo que varias personas habían escuchado llanto en ese punto, y que algunos la habían visto cerca del agua, no me dio detalles, y no pareció sorprendido. Otra persona confirmó lo mismo, me dijo que ese tramo tiene historias desde hace años, pero nadie habló de fechas ni de apariciones constantes, solo coincidieron en el lugar exacto, el punto donde la vi. Desde ese día dejé de usar ese camino, no fue una decisión temporal, cambié mi rutina por completo, salía más temprano o regresaba acompañado. Cuando no había opción, tomaba rutas más largas, pero nunca volví a pasar por ahí de noche. No volví a escuchar el llanto, y no volví a verla, ni hubo sueños repetidos ni señales después. El lugar siguió ahí, igual que siempre, pero para mí, quedó marcado, por un miedo constante, y la certeza de saber lo que podía pasarme si volvía por ese lugar de noche. Sé exactamente lo que vi. Vi un rostro sin ojos, con forma de cráneo, cubierto por un velo oscuro, vi una boca abierta más de lo normal, con dientes que no eran humanos, escuché el llanto salir de ahí, y vi cómo se acercó sin caminar. No confundo ese recuerdo con otra cosa, no lo mezclo con historias ni con explicaciones. Eso ocurrió una sola vez y fue suficiente. Desde entonces, ese tramo del canal quedó fuera de mi camino, y así se quedó, porque jamás en mi vida quiero volver a ver a La Llorona.